Es una bendición estar con ustedes una vez más a través de esta edición, una nueva edición de este segmento que hemos llamado El Dios que hace maravillas. El Salmo capítulo 77 y versículo 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Es nuestro objetivo, es nuestro propósito dar a conocer las obras, los milagros, las maravillas de Dios a través de los testimonios que glorifiquen y que honren a ese Dios que hace maravillas. Nuestro tema para esta noche, vamos a tener la segunda parte de misioneros en equipamiento. Es la parte número 2. Y tenemos como invitados a nuestros hermanos Carlos Navarrete, él es de El Salvador, y a Ibe Ferreira, que es de nacionalidad brasileña. Ellos son misioneros con un llamado a Asia Central y voy a dejarlos para que les saluden esta noche. Hola, muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Pastor Raúl, muy amable por la invitación. Estamos honrados de estar esta noche con ustedes nuevamente. Buenas noches, bendiciones a todos. También estoy muy feliz de estar con ustedes por más una noche así. Gracias. Excelente, muy bien. Esta noche, antes de iniciar con algunas inquietudes que tenemos para nuestros hermanos, yo quiero que nos presentemos delante del Señor a través de la oración. Vamos a entregar este tiempo para pedirle al Señor su gracia, su bendición y su dirección. Padre, te damos las gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio que nos das de poder honrar, de poder glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por nuestros hermanos en Cristo que están pendientes de este mensaje, de esta transmisión. Gracias, Señor, para quienes nos ven o nos escuchan por los diferentes medios. Queremos agradecerte también, Señor, por las vidas de Carlos y de la vida de Ibe. Señor, muchas gracias por sus vidas. Gracias por esa carga misionera que has puesto en el corazón de ellos y gracias porque ahora ellos pueden compartir su experiencia desde la perspectiva misionera. Gracias, Señor, porque hay jóvenes que han dispuesto sus vidas para servirte. Algunos en las iglesias locales y otros, Señor, en los campos misioneros, en las diferentes áreas. Pero te agradecemos, Señor, por esa obra y por ese llamado. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. En nuestra participación anterior, estuvimos hablando con nuestros hermanos en Cristo acerca de la experiencia en las misiones y cada uno de ellos nos ha compartido esa experiencia. Hoy quiero hablar acerca del equipamiento, porque un misionero necesita ser equipado, así como un hombre de viajes que necesita o un hombre de negocios que necesita ser equipado como un profesional en su área y que es llamado para ir a servir por una compañía a otra nación, necesita ser equipado, debe ser especializado. También un misionero lo necesita. Tenemos aquí con nosotros a Carlos, él es arquitecto de profesión. Carlos, después de estudiar arquitectura, ¿en qué momento nace esa necesidad de estudiar un campo que complementa, digamos, que es la parte de teología? Sí, gracias, pastor. Bueno, realmente a mí siempre me llamó la atención estudiar la Biblia, y cuando yo estaba en la adolescencia también hice un seminario un corto seminario en mi iglesia local allá en El Salvador, no solamente ahí descubrí, pero ya a lo largo de mi vida yo había descubierto y me di cuenta todavía con más fuerza al realizar aquel seminario en El Salvador,
que me gustaba mucho. Me gustaba mucho conocer la palabra, leerla, estudiarla y así, pero nunca pensé, precisamente por haber estudiado arquitectura y haber comenzado a trabajar en la construcción, nunca pensé en una posibilidad real el estudiar una licenciatura en teología. Siempre pensé que podía ser un sueño y que algún día lo podía realizar, pero no pensé que lo iba a poder hacer. Nunca pensé que iba a tener el tiempo para hacerlo, la oportunidad para hacerlo. Sin embargo, cuando fui a Azerbaiyán, ah, y fui para un año, la verdad, el equipo me invitó para quedarme en el segundo año, pero ya al principio del segundo año yo comencé a averiguar cómo regresar al campo misionero a Asia Central a largo plazo. Y en eso de los requisitos, la agencia misionera con la cual estaba trabajando yo me dijo de que pues uno de los requisitos era tener un cierto nivel de estudio teológico. Presenté mis estudios teológicos, los que había hecho cuando era adolescente, y no eran suficientes. Ellos me pidieron realizar un corto instituto bíblico de 2 años o un seminario de 2 años. Pues aún estando en Asia Central, yo comencé a investigar, comencé a orar, colocar eso delante de Dios y con gran emoción, porque obviamente era algo que siempre me había hecho ilusión. Entonces al regresar, al salir de Asia Central y regresar a El Salvador, yo tuve esa expectativa de poder realizar un corto seminario de 2 años para poder regresar de forma definitiva al campo misionero en Asia Central. Fue así que surgió. Entiendo, entiendo. Excelente. Yo creo que nosotros tenemos planes en nuestro corazón y damos gracias a Dios por ello, porque tenemos nuestros planes, tenemos nuestros propósitos, pero definitivamente que Dios tiene planes diferentes. Y como tú bien decías, ¿verdad? No, eh, pues no es que te primas a primeras, como decimos en nuestro país, las cosas nacieron o nació en el corazón estudiar teología. Sin embargo, hubo una necesidad. Hablemos de Ibe. ¿Qué dice Ibe? Una jovencita que estudia una carrera universitaria, sus estudios superiores, mejor dicho, son en el área de negocios, marketing. ¿Cómo surge entonces la necesidad de estudiar teología? Sí, para mí cuando yo regresé de Colombia, yo siempre tuve la voluntad de hacer, pero cuando regresé de Colombia vi que necesitaba más porque tenía que compartir el evangelio, hablar sobre Dios y muchas personas cuestionan nosotros, cuestionan, sí, sí, preguntan para nosotros sobre nuestra fe. Y muchas veces nosotros tenemos que hablar más y explicar mucho más para los demás. Y hoy los tiempos están cada vez más así. Las personas nos preguntan más y hablan más. Entonces, hay que saber mucho más de la palabra de Dios. Entonces, para mí fue una necesidad de que yo vi en el campo cuando regresé y tenía sí que estudiar más do que a mí me gustaba. También quería estudiar por eso, por las misiones, por los jóvenes que siempre están preguntando, siempre están hablando cada vez más sobre el Evangelio. Entonces, yo vi la necesidad de hacer por eso, para tener más conocimiento de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Y esto me hace recordar también el apóstol Pablo, que fue una de las personas que eh, creo que impacta nuestra vida cuando uno lee las epístolas y cuando uno se da cuenta que los planes del apóstol Pablo eran unos, pero los planes del Señor fueron distintos. Y al final fue Dios el que por misericordia le hace cumplir sus planes. Pero él dice, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1 y verso 3, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
Claro, no estoy diciendo que ustedes perseguían a la iglesia, pero por supuesto que, por supuesto que así como Pablo también, él sigue diciendo, no solo que perseguía la iglesia, en el versículo 14 dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, pero, y luego habla de cuando el Señor se revela su vida y bendito sea Dios por ello. Entonces, llega un momento donde también el Señor se muestra en nuestras vidas y nos hace ese llamado. Ahora, Carlos, sirviendo en Asia Central, en un proyecto misionero, le ve la necesidad, como porque es uno de los requisitos para servir allá a un tiempo más largo, después de 2 años de estadía en Asia Central. Pero, ¿qué te hace decidir acerca de dónde estudiar? No lo entendí. Repetir. ¿Qué me puede repetir? Porque no le entendí. Ok, después, sí, perdonen con los hermanos, tenemos dificultades, esto lo habíamos visto anteriormente, hay dificultades con la conexión de internet en este momento. Decía, después de esa experiencia en Asia Central, ¿qué te vuelves a El Salvador y te ves en la necesidad de estudiar? ¿Qué te hace decidir o elegir el país o el lugar donde vas a estudiar? Sí, yo estuve en Asia Central por 2 años y a partir del segundo año que estuve allá, yo comencé a orar y a investigar sobre los diferentes lugares donde yo podía realizar los estudios de 2 años para después de terminar esos 2 años de estudio regresar a Asia Central. Esta era la idea. Y desde el principio hubieron varias opciones. Yo siempre pido consejo a mis padres, a mis pastores, a misioneros, a personas que creo que me pueden dar un consejo para poder tener una solución mejor a los problemas o las situaciones con las que me encuentro. Y orando y pidiendo consejos surgieron varios lugares. Y uno de los lugares siempre fue Brasil. Yo trabajé al lado de misioneros de diferentes nacionalidades en Asia Central, nacionalidad coreana, estadounidense, de Inglaterra, mexicana, canadiense, de diferentes nacionalidades. Y entre esas nacionalidades, una pareja de brasileños. Y ellos siempre me hablaron bastante del seminario donde ellos estudiaron misiones, teología y misiones. Y era aquí en una ciudad que se llama Montes Claros, en un estado que se llama Minas Gerais, aquí en Brasil. Y me llamó bastante la atención la forma en que ellos servían al Señor, el corazón que ellos tenían, me ministró bastante. Y la relación de ellos también, la relación de ellos como pareja misionera me llamó siempre la atención y eso siempre lo puse en mi mente y en mi corazón. Entonces tuve varias opciones en El Salvador, opciones en México, opciones en Guatemala, opciones en Argentina y quedaba siempre la opción en Brasil, que siempre me llamó la atención precisamente porque yo conocía y trabajé cercanamente a esos misioneros brasileños, pero nunca me gustó realmente esa opción totalmente porque tenía que aprender otro idioma. Y yo no sé si tal vez van a recordar la semana pasada que yo les comenté que yo no era ni muy bueno para los idiomas ni me gustaba mucho. Entonces, después de haber aprendido inglés y el idioma local allá en Asia Central, aprender portugués no me llamaba mucho la atención. Pero al final, pues, continué orando, continué pidiendo consejo y pensando en que realmente no tiene que ser lo que es más fácil o más cómodo para mí,
sino que realmente lo que Dios pone en el corazón de uno, y el que sea difícil no significa que no sea lo que Dios quiere. Entonces muchas veces tenemos que aceptar los desafíos, decirle sí, creer, y fue así, Dios tocó mi corazón, Dios me mostró y me dio paz en mi mente, en mi corazón, que podía hacer aquí en Brasil. Y una cosa importante fue el seminario, porque yo vi el currículum, el currículum del seminario, y fue una cosa que me llamó bastante la atención. Entonces fue así que llegué a la decisión de venir a Brasil para estudiar en el seminario, viendo las materias, el currículum, el pensum, que le llamamos, perdón, en El Salvador, el pensum del seminario, me llamó mucho la atención, la historia del seminario, el tipo de misioneros que ellos producían, los consejos que yo recibía, y aunque siempre me dio un poquito de miedo de esto del portugués y otra cultura, pues al final Dios abrió mi mente y mi corazón y terminé viniendo para Brasil. Fueron 4 años de estudio, Carlos. Estuve 6 años aquí en Brasil. Fue porque fueron 4 años de estudio y 1 año de la tesis. Y estuve unos meses más, casi el año, porque al final realicé unas cirugías. Tuve unos problemas de salud aquí y tuve que realizar 2 cirugías aquí en Brasil. Entonces estuve en un total de 6 años. Fueron 5 años en el seminario. Entiendo, entiendo. ¿Y el caso de Ibe? ¿Cómo surge esa necesidad de estudiar? Bueno, en Brasil, en caso Carlos es diferente, pero en el caso tuyo, en Brasil, pero elegir la universidad donde Carlos estaba. Solo antes, es que la cosa es que ahí hay todavía más, un poquito, es que como me preguntó solamente cómo llegué a Brasil, Ah, pero perfecto, sí. sí, pero estudiar en Brasil. Estudiar en Brasil, pero al final vine para un seminario, pero terminé en otro. No conté esa parte, pero no sé si quiere que la comente o que hable Ivy primero. No, pero está interesante. O sea, tú ibas a un seminario, pero decidiste o ya estando ahí pasaste por otro entonces. No, fue un desafío, fue una lucha realmente. No fue que yo opté por otro, fue que fueron momentos difíciles en la vida en la vida de un misionero hay momentos difíciles, hay momentos Por bien supuesto. bonitos, pero hay desafíos grandes. Pues yo salí de El Salvador con una maleta llena de ropa y otra maleta llena de sueños y deseos. Sí, ¿Verdad? Pero cuando vine aquí, estuve en el seminario, bueno, comencé a estudiar portugués en el seminario, tuve choque cultural por varias razones y eso. Y apenas tenía 2 meses y poco, quizás, de estar aquí en Brasil. Y yo había trabajado en El Salvador como arquitecto durante unos meses. Entre el tiempo que yo regresé de Asia Central y salí para Brasil, trabajé 9 meses casi, o un poquito más, en El Salvador. De nuevo en la construcción como arquitecto. Entonces yo había ahorrado un dinero y con ese dinero fue el que me vine para acá, porque siempre que un proyecto misionero, no siempre, pero generalmente digamos, cuando un proyecto misionero comienza, los hermanos que dicen que van a ofrendar, que van a apoyar, no siempre comienzan. Y a veces comienzan unos, otros no comienzan, o a veces las finanzas es una cuestión bien interesante en misiones. Entonces, generalmente los primeros meses son un poco difíciles, ¿verdad? No llegan todas las ofrendas o no llegan realmente. Entonces, yo me mantuve los primeros par de meses con ayuda de Dios, de algunas ofrendas y pues con parte del dinero que yo tenía ahorrado. Sin embargo, a los 2 meses y poco, me quedé en las lonas, como decimos en El Salvador. Y fue un momento difícil para mí porque yo me cuestioné bastante. Y no cuestioné a Dios, eso es interesante, porque pues Dios había hecho y ha hecho grandes cosas en mi vida. Entonces, una de las cosas que yo siempre pienso
por muy extraña o rara o fea que esté la situación en algún momento, yo creo que como cristianos nunca podemos cuestionar a Dios porque Él, primero, que Él siempre sabe lo mejor, y segundo, Él tiene un plan, pero tercero, bueno, hemos visto la mano poderosa de Él. Y es difícil. Hay que tener valor para cuestionar a alguien que siempre le ha tendido la mano a uno. Entonces yo siempre había visto la mano de Dios en mi vida. Entonces, al momento de estar prácticamente sin dinero aquí en Brasil, como le digo, en este estado de Minas Gerais, en una ciudad bien metida en el estado que se llama Montes Claros, yo me cuestioné a mí mismo. Y yo dije, bueno, quizás no escuché la voz de Dios. Bien, yo me dejé llevar por lo que las personas me decían, por lo que los consejos, pero quizás fue 2 años de haber orado, de haber pensado, de haber estudiado, estudiado el panorama, haber planificado, quizás no fueron suficientes, quizás yo me equivoqué, no escuché bien la voz de Dios y no tenía que haber venido para Brasil. Esa fue mi lectura. Esa fue mi lectura. Yo pensé, yo me equivoqué, no escuché a Dios. Porque para mí era evidencia de no haber escuchado a Dios el hecho que yo me había quedado sin dinero. Yo no lo vi como una prueba de Dios, una prueba. Yo lo vi como la consecuencia de un error que yo había cometido al no escuchar correctamente la voz de Dios. Esa fue mi lectura. Sin embargo, no era eso, porque muy en el fondo de mi corazón yo estaba seguro que Dios era quien me había guiado a venir para acá. Entonces, aún yo sabiendo en mi corazón, teniendo conciencia que era Dios quien me había traído aquí, yo le hacía más casos yo obedecía más o atendía más a las circunstancias. Y esto es interesante en todo cristiano, porque muchas veces nosotros vemos las circunstancias y le hacemos más caso a las circunstancias que a lo que Dios está diciendo. Dios dice muchas veces, vamos para frente, vamos para adelante, vamos a continuar avanzando, y nosotros no avanzamos, no continuamos muchas veces por miedo, porque decimos, bueno, las circunstancias dictan esto, las circunstancias dicen esto, entonces yo no creo que Dios esté hablando de eso, porque las circunstancias no muestran eso. Y eso es lo que yo hice. Entonces yo me llené de miedo, y no solamente de miedo, también una confesión de pecados aquí. Yo la verdad me enojé y muchas veces yo perdí pedir perdón a Dios, obviamente, pero me enojé, ¿no? Pues con personas, iglesias, ¿sabe? Pues sí, o sea, yo decía, ¿cómo es posible que, pues sí, que le digan, van, yo voy a ofrendar y no ofrenden, ¿verdad? Yo dije que lo dejan aquí tirado uno aquí en Brasil, yo me sentí bastante abandonado en ese momento. Eh, pero, pues todo estaba dentro de un plan de Dios que yo no conocía, porque Dios usó personas aquí en Brasil, y esto no lo voy a poder contar a detalle porque es demasiado enredado, pero Dios de una manera increíble, Dios usó personas que estaban totalmente desvinculadas unas de otras para que yo viniera al estado de Sao Paulo, a la ciudad de Santo André, y conociera una iglesia que es la iglesia donde se congrega IBI, y conociera al pastor Edison Queiroz, que es el pastor, que es el pastor de la iglesia donde se congrega IBI. Y fue así que conocí la iglesia de IBI. y, a través del pastor Edison Queiroz, que era el pastor de IBI, conocí el seminario. Entonces, el seminario donde acabé estudiando. Y a través de todo ese enredo, por decirlo de alguna forma, conocí personas que sin yo presentarles nada, porque yo no tenía ningún tipo de aspiración a quedarme en Brasil. Yo, de hecho, yo pensaba salir de Brasil. Lo que yo quería en aquel momento era, honestamente, regresar a El Salvador, porque la vida aquí en Brasil para mí había sido demasiado, hasta ese momento había sido todo malo. Todo había sido terrible, todo, las experiencias habían sido bien difíciles, con el idioma, con las finanzas, con todo. Yo no veía luz, pero al final yo vi que Dios, a pesar de mi
de cómo me sentía, a pesar del dolor que yo sentía en mi corazón y todo lo que sentía. Dios mostró que realmente era Él quien me había llamado, porque aunque yo no tenía aspiraciones de quedarme aquí ni estudiar aquí, yo no quería de hecho, Dios tocó el corazón de algunas personas, miembros de iglesias y después de iglesias, para comenzar a animarme, a darme valor y apoyarme aquí en Sao Paulo, que es muchísimo más caro que allá donde yo estaba. En relación, obviamente, todo es relativo, en relación a donde yo estaba. Entonces, yo salí del fondo de allá, de una ciudad bien perdida allá, y me vine a la ciudad, probablemente una de las ciudades, uno de los lugares más caros para vivir aquí en Brasil. Sí, entonces yo pensaba en mi mente, si yo no puedo pagar allá lejos, ¿cómo voy a pagar aquí en una ciudad tan cara? Pero no era yo, era Dios. Y de alguna forma también después Dios me ayudó para crear, no crear, sino comenzar a trabajar en un ministerio aquí de movilización misionera y conocer más iglesias, conocer más personas. Algunos hermanos del Salvador también comenzaron a ofrendar después y yo esas iglesias y personas que yo conocí después comenzaron a ofrendar también y fue así que al final yo terminé, gracias a Dios, formando una red de apoyo para poderme mantener aquí en Brasil y poder terminar el seminario. Aquí en Brasil, aquí, perdón, aquí en Sao Paulo. Entonces, es una historia de milagro, es una historia que Dios me mostró su corazón, me mostró su voluntad de forma tangible, no solamente diciéndomela en mi mente y en mi corazón, sino con hechos. Es irrefutable. Yo hasta el momento no hay nada ni nadie que pueda decirme algo que me pueda convencer, ni a nadie que pueda convencer de que Dios no me llamó para aquí, para Brasil, porque es demasiado evidente, demasiado clara la situación, cómo se dieron las cosas. Ni siquiera Amén. si alguien hubiera preparado eso, lo hubiera conseguido, entonces es realmente un milagro. Amén. Isaías capítulo 42 y versículo 1. Solo voy a citar la primera parte, porque este versículo se refiere al Señor Jesucristo, pero también en cierta manera es una promesa para nosotros, aquellos que tenemos un llamado a servirle al Señor. 42:1 de Isaías dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Una de las cosas que nosotros debemos de tener muy en consideración, y esto es mi mensaje en este momento, siento en mi corazón decírselo a aquellos que nos están escuchando y nos están viendo y que están sirviendo al Señor, déjenme decirle que vamos a tener dificultades. Lo que Carlos acaba de compartir es algo muy valioso. Hay una serie de pruebas que de alguna manera van a venir a nuestra vida, en nuestro caminar, cuando tenemos un llamado. Una de ellas es la prueba del tiempo. Nos cuesta esperar muchas veces y nos cuesta reconocer o identificar el tiempo de Dios. Otra de las pruebas es la prueba de la palabra. Personalmente yo le puedo decir, porque uno a veces con tanta palabra, pero uno de repente se queda como en el desierto sin recibir palabras, sin saber cuál palabra es la de Dios para uno. Otra de las pruebas es la prueba del servicio. Dios nos va a probar en el servicio para ver realmente si tenemos un corazón de siervo. Pero la otra es la prueba del desierto. Todos vamos a pasar por el desierto, pero luego viene otra prueba que es la de la paciencia. Todos seremos probados en esta área. Y si a esto le agregamos, y aquí viene, creo yo que aquí se explica lo que Carlos nos acaba de compartir, y es la prueba de la frustración. Déjeme decirle, por mucha fe que podamos tener, siempre van a haber momentos difíciles en nuestra vida donde viene frustración a nuestra vida y uno cree que se equivocó, como Carlos nos acaba de decir. Uno cree que se equivocó. Yo lo viví. Recuerdo también, ahí podría decir, pero no quiero escuchar lo que tienen que decir ellos. Pero solo para finalizar, después de la prueba de la frustración, viene la prueba del desánimo.
wow, tener que lidiar con eso es como una carga fuerte que a veces sentimos que no vamos a salir adelante. Pero eso nos lleva al tiempo de guerra. Y así es como Dios purifica y limpia nuestra visión. Lo que Dios hizo con Carlos, llevándolo a las personas que le iban a ayudar en este momento de frustración y de desánimo. Y luego ver que Romanos 8:29 siempre funciona. Solo quiero leerles lo que dice el libro de Romanos, porque me parece súper interesante. 8:28. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, porque de esa frustración, de ese desierto, de ese desánimo, Dios trajo una confirmación, Amén. fe, y salió algo mucho más precioso. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Ahora sí, y ve. Sí, mi historia fue bien más sencilla que de Carlos, bien más, sí, porque después que regresé de Colombia, como dice, yo sentí la necesidad de estudiar y quería estudiar en el seminario y pasé a buscar uno que tenía énfasis en misiones también, porque yo quería estudiar tanto teología con énfasis en misiones y encontré que es cerca de mi iglesia y mi pastor conocía también y me dijo sobre este seminario, conocía a la directora, entonces yo pasé a buscar otros en internet, todo, mirando las materias, como Carlos dijo, pero este fue lo que más me interesó, me interesó, porque tenía la énfasis en misiones y era más cerca. Entonces, para mí fue porque yo estaba trabajando ya, entonces tenía que estudiar en la noche y más cerca de mí acá en mi ciudad era mejor. Y conversando en la escuela, fui allá y hubo una clase, ¿cómo es la primera? Sí, que hacen Inaugural. oral. Inaugural. Inaugural, sí. Y tenía una clase inaugural. Y entonces ahí me gustó, yo conversé con la directora, entonces fue más o menos eso. Y después que yo supe que Carlos tenía estudiado allá también. Entonces antes yo no sabía, estaba buscando y después cuando ahí conversamos y yo vi que él tenía estudiado en lo mismo seminario que yo estaba ya iniciando. Excelente. Ahora voy entendiendo. Dos jóvenes de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, uno centroamericano, salvadoreño, y una jovencita brasileña, pero sirviendo en campos diferentes. Es decir, con una experiencia en el campo misionero, pero diferentes. Carlos en Asia Central, Ibe en Sudamérica, según lo que nos comentó anteriormente. Pero, a ver, ¿cómo dos jóvenes de diferentes culturas y de diferentes, con una experiencia distinta, cómo logran unificarse en la visión misionera hacia un mismo objetivo? Bueno, primeramente, creo que cuando nosotros entendemos la misión de la iglesia, nosotros tenemos un deseo por hablar de Cristo a las personas en cualquier parte de donde sea que estemos. Nosotros vamos a ser
testigos de Jesús en cualquier lugar, en cualquier contexto donde nosotros estemos. Y creo que para comenzar de aquí, de la iglesia aquí en Brasil, que es la iglesia de IBI y por extensión la mía, y a la iglesia donde yo vine cuando vine para acá, para este estado, eso siempre se predica y ese es un enfoque muy fuerte y siempre fue el enfoque del pastor Edison Queiroz, que él ya no está, ya está en la presencia del Señor. Pero él siempre enseñó esto. Y uno de los enfoques también que él siempre tenía, y no solo él, sino el actual pastor también de la iglesia, que se llama Marcos Grava, esta iglesia siempre ha tenido un enfoque muy fuerte en evangelizar en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y uno de los enfoques que yo siempre tuve desde que estaba en El Salvador es ese, evangelizar donde nosotros estemos, Jerusalén, nuestra ciudad, Judea, donde el contexto donde nuestra ciudad se encuentra, Samaria, los alrededor de nuestro contexto y hasta lo último de la tierra. Yo siempre tuve ese contexto también. Y otro de los énfasis que esta iglesia tiene, y yo también, gracias a Dios, tenía desde El Salvador, era el enfoque en los pueblos que nunca han escuchado de Jesús, los pueblos no alcanzados. Y pues gracias a Dios yo tuve, durante el tiempo que conocí al pastor Edison Queiroz, siempre tuve conversaciones con él enfocadas en eso, en la importancia de que la iglesia se enfoque cada vez más en las personas que nunca han escuchado de él, en los pueblos no alcanzados. Y esa era precisamente la visión que Dios había puesto en mi corazón. Por eso servir en una sede central, porque allá se encuentra un grande número de pueblos no alcanzados y muchas veces de América Latina no se habla mucho, o desde América Latina no se habla mucho de Asia Central. Y Dios puso ese llamado en mi corazón. Y a través de las conversaciones que yo tuve con el pastor Edison y en la iglesia, que es la primera iglesia bautista de Santo André, nuestra iglesia aquí en Brasil, siempre se enfoca en pueblos no alcanzados. Entonces, cuando comenzamos a conversar con Ivy, creo que fue tal vez en la primera conversación, porque obviamente teníamos ya eso en común. De la abundancia del corazón habla la boca. Exacto, entonces comenzamos a conversar y creo que fue una de las primeras cosas que surgió, ¿verdad? Sí, ambos tenemos llamado misionero y vos para dónde tenés, bueno, yo para pueblos no alcanzados pues así surgió, por lo menos de mi parte, el llamado o el interés de hablar con Ivy sobre mi llamado de pueblos no alcanzados y luego ella expresó lo que ella sentía también respecto a eso y ahora va a comentarlo ella también. Y fue así, hablando sobre nuestra visión, sobre nuestro enfoque, sobre lo que la iglesia nos había enseñado, en el caso de la primera iglesia bautista de Santo Andrés, lo que habíamos bebido del pastor Edison Queiroz, del pastor Marcos Grava, y así fue que comenzamos a unificar las visiones. Sí, para mí también fue cuando empezamos a conversar y yo siempre quiso hacer trabajo con musulmanes. Sí, con musulmanes. Pero nunca tuve la oportunidad de irme para un país islámico. Sí. Yo fui para Perú, Chile, como dice, viví en Colombia, fui en unas partes en Brasil, pero Dios nunca me dio la oportunidad de irme para un país islámico. Y esta voluntad en mi corazón se quedó un poco de lado mientras yo estaba en otros países y yo no tenía así como Carlos, así Asia Central, una región. Sí, exacta, sí, de que entonces yo quería ir para misiones y trabajar con musulmanes, pero después Dios me envió para los otros países y yo también me fui muy contenta
Y cuando yo empecé a hablar con Carlos, que él también ya trabajó con musulmanes, tenía la visión de ir para la Asia Central, regresar para la Asia Central. Entonces yo vi que era así la oportunidad de estarmos juntos y sí, haciendo este trabajo con musulmanes, donde yo siempre quiso y pensaba que ya no estaba más, yo no iba más y ya estaba bien, entonces yo me voy para otra parte, no tiene problema. Pero Carlos vino y me dijo eso de que iba a regresar para Asia Central, entonces yo vi que sí, que era Dios confirmando en mi corazón también nuestra relación. Entonces ahí yo entendí también que era parte de mi llamado también irme para Asia Central con él. Así que nosotros casamos. Oh, surgió una palabra. Sí, Ella. surgió una palabra. Yeah. Carlos, yo recuerdo que tú nos enviaste, bueno, yo recibí una carta cuando tú estabas estudiando. No recuerdo si fue al final de tu tiempo allá en Asia Central o si fue cuando estabas estudiando en el seminario. Creo que estabas en el seminario y tú hacías una petición. Por favor, oren que Dios me dé la esposa que tenga una visión y que tenga amor para ir a servir conmigo a Asia Central. Lo recuerdo. Okay, Y good. veo, Yo no la recuerdo, pero lo creo, es posible, porque sí, siempre fue una de mis peticiones personales. No fue tan público. sí, Se me había olvidado haberlo escrito en alguna carta. Pero sí, o sea, y no fue sí, público porque yo a veces soy bien privado en algunas cosas y sé también que muchas personas han orado por eso, por mí, porque me lo han dicho. A veces voy a iglesias y generalmente son hermanas, ancianas o cosas así. O pastores también se han acercado y he tenido varias experiencias de ese tipo, donde me han dicho algunas palabras, ¿verdad? De sí, apoyo, lo voy de a, oración, sí, o alguna palabra que viene del Señor también. Entonces, sí, yo siempre fui bien privado con eso, sí, pero no dudo que en algún momento lo pude haber escrito, sí. Y creo que Dios responde, sí, Amén. yo tuve amén. esa petición, porque es difícil, es difícil. Cuando alguien, yo lo comentaba en estos días, cuando alguien tiene no sé si decir padrón o un objetivo o una persona bien específica o características bien específicas para una persona para casarse, es un poco más difícil, de verdad, porque por ejemplo, yo ya tenía a alguien en específico en mi mente, tal vez no físicamente, pero sí algunas características que no solamente yo quería, no solamente era por deseo, aunque sí lo era, pero también era una necesidad ministerial, ¿sí? Porque pues yo tengo la convicción de que Dios me ha llamado para servir en la plantación de iglesias entre pueblos no alcanzados en Asia Central. Entonces, en esa descripción específica, va a encajar tal vez una persona. Sí, es Entonces, correcto. Ahora, sí, es correcto, pero lo precioso es, sabes, yo siempre enseño a los jóvenes, es como, como, como en el caso de Adán, solo necesitaba una persona y Dios sabía quién era esa persona y Dios sabía o sabe quién es la persona
Y como estamos hablando acerca del llamado misionero y estamos hablando con jóvenes precisamente, creo que algunos jóvenes también nos están viendo o nos están escuchando, y eso es lo importante. Ahora, al final se reduce en qué? Se reduce en la persona que tenga la misma visión, que tenga el mismo llamado y la misma pasión por lo que nosotros hacemos. Bueno, gloria a Dios. Te cuento y te comento que voy a buscar la carta, ¿oís? Porque yo sí la recuerdo perfectamente. Yo tengo todas las cartas, no hay problema. Sí, solamente para complementar, pastor, eso es correcto lo que está comentado. Yo le pondría un nivel más de dificultad, que es una de las cosas que yo tuve. Porque habían veces que habían personas bien intencionadas, pues que siempre le dicen a uno, mira, hay alguien aquí, ¿verdad? Con llamado como el tuyo y esto. Y siempre acontece eso, siempre pasa eso, que le presentan a alguien o surgen amistades y ese tipo de cosas. Pero aparte de que tenga el mismo llamado, aparte de que tenga la misma pasión, aparte que tenga la misma, el mismo Y deseo y todo eso, tiene que haber química, tiene que haber atracción, tiene que gustarle a la persona. No es solamente por ministerio, porque no es por interés que nos vamos a casar, o sea, que las personas se casan, ni que no debe existir ningún tipo de interés de ningún tipo, ni económico, ni ministerial, ni de ningún tipo en un matrimonio, o en un noviazgo, en una relación formal. No debe existir, sino que el único interés debe de ser estar juntos por amor y con una visión específica, juntos, unificada, ahí sí, porque no solamente sí, es una misma moneda, pero tiene dos caras. Entonces tenemos que ver bien todas las aristas, ¿verdad? Entonces sí, era el desafío, era todo eso, que fuera para ese central, que amara al Señor, que tuviera pasión, pero que también me gustara y que yo le gustara a ella, que probablemente era lo más difícil. sí, no, claro. Ahora, en definitiva, que eso así es. Ah, Dios es el que sabe Claro. quién es nuestra persona, quién deberá ser nuestra ayuda idónea. Y Él la elige porque Él la diseñó, porque Él me diseñó a mí. Y esto cuesta a veces que entenderlo y llevar las cosas hasta ese nivel. Y esto nos lleva a una cosa, y es la voluntad de Dios. Porque allí es donde ya encaja, logramos que todo encaje, ¿verdad? Si estamos tras hacer la voluntad de Dios. Pero bien, interesante este punto, creo que podemos hablar mucho, pero a ver, hablemos un poco acerca de la preparación, ya para ir, digamos, cerrando. En este momento, ¿cómo están preparándose ustedes para, es decir, pues todavía no se han casado, todavía hay una relación, un compromiso, hay una visión, hay un llamado, etcétera. Eh, pero hay muchas cosas por hacer. ¿Y todo está enfocado o está orientado en el propósito de ir al campo misionero, específicamente el lugar donde Dios les ha hecho el llamado? Pero en este momento, ¿cómo están? ¿Cómo se preparan ustedes Ujú. para ir Ah, al campo misionero? sí. Desde que yo creo que lo mismo pasó con Ibe, o pasa con Ibe. No creo, estoy segura. Ah, pero desde que yo tengo conciencia de mi llamado, todo, absolutamente todo lo que hago, lo que pasa en mi vida, todo tiene un solo enfoque. Y todo lo que hago y va enfocado y va direccionado a regresar al campo misionero o estar en el campo, perdón, en el campo misionero entre pueblos no alcanzados. Difícilmente puedo, o no recuerdo ahorita, tal vez lo puedo haber hecho porque no soy un superhombre, pero difícilmente yo hago algo que coopere para lo contrario. Siempre intento hacer las cosas para que me ayuden a llegar a ese objetivo, a estar
sirviendo entre pueblos no alcanzados. Entonces, y uno de esos objetivos es casarme con ella, que nos casemos, formemos una familia y podamos definitivamente irnos a armar un proyecto misionero como familia e irnos a Asia Central, regresar a Asia Central. En ese sentido, ahorita, bueno, ahorita tenemos un compromiso, pensamos, Dios mediante, casarnos ya lo más pronto posible el próximo año. Todo va a depender de esas cuestiones burocráticas por causa de la pandemia, ¿verdad? Entonces estamos viendo algunos detalles todavía. Hay situaciones también migratorias que estamos viendo, cuestiones prácticas que tenemos que hacer, precisamente porque yo vivo en Estados Unidos en este momento, ella vive aquí en Brasil. No tiene, ella por ejemplo, no tiene visa, no puede ni siquiera ir a Estados Unidos ahorita. Yo puedo estar aquí un tiempo limitado en Brasil. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que realizar para el solo hecho de estar juntos en Estados Unidos, comenzar una vida juntos, para después dar el salto para Asia Central. Entonces lo que estamos haciendo es caminando para poder consumar el matrimonio. No sé, depende de la situación de la pandemia, pero los primeros meses, digamos, cuando podamos, el próximo año. Y en ese medio tiempo, Ivy continúa trabajando, y yo continúo, ahorita estoy con entrevistas de trabajo. Sí, ella continúa trabajando y continúa estudiando en el seminario, y muy probablemente va a continuar estudiando en el seminario hasta que ella se gradúe, ¿verdad? Aunque esté en Estados Unidos, pero ahora que todo es en línea, va a continuar en línea hasta graduarse. Y eso es lo que vamos a hacer. Sí, ahorita sirviendo en la iglesia, de la forma que se puede, porque ahorita en la iglesia es un poquito complicado, ¿verdad? Por las cuestiones, restricciones siempre del COVID-19 y toda esa cuestión. Yo también allá en Estados Unidos tengo mi iglesia local, que por extensión va a ser la iglesia de Ibelice, cuando llegue allá en Estados Unidos. Esta semana, la semana pasada, estuve conversando con el pastor de misiones de mi iglesia local allá. Yo estaba ya en el proceso de ser miembro, pero nuevamente por la cuestión del coronavirus, muchas cosas pararon. Viajes misioneros que yo tenía planificado este año, por ejemplo, tenía planificado realizar un viaje para el este europeo y para Asia Central, y ya no pude obviamente realizarlo. Y parte de ese viaje iba a ser con mi iglesia local allá en Estados Unidos. Entonces, estamos intentando involucrarnos con nuestras iglesias locales, ya sea aquí en Brasil o en Estados Unidos, continuar estudiando en el seminario, continuar trabajando, intentar casarnos lo más pronto posible el próximo año, y entrar en ese proceso de migratorio para poder vivir juntos en Estados Unidos, y durante el tiempo que estemos en Estados Unidos, realizar viajes de corto plazo para Asia Central, así como yo estuve realizando el mismo tipo de viajes que yo estuve realizando para Asia Central en cuanto yo estaba aquí, mientras yo estaba aquí viviendo en Brasil, estudiando en el seminario. Entonces ese proyecto se mantienen otros proyectos web, entonces se mantienen varios proyectos, que es el tipo de preparación que estamos haciendo. También movilizar personas para Asia Central entra dentro del preparo que estamos realizando, y ahora que somos dos, va a ayudarnos, va a ser un poquito más, no fácil, digamos, va a ser menos difícil realizarlo, ¿verdad? Porque yo hablo portugués, pero obviamente ella es más fluente en portugués, ella habla español, pero yo soy más fluente en español, y ambos tenemos probablemente el mismo nivel de inglés. Entonces podemos movilizar personas, iglesias aquí en Brasil, en países de América Latina, como en El Salvador, otros países, y también en Estados Unidos. Entonces Dios está abriendo puertas, pero estamos intentando hacer lo que está más próximo, que en este caso sería el matrimonio. Amén, amén. Tú dijiste algo que yo siempre lo comparto también,
y es que desde que uno recibe ese llamado y luego el Señor pone esa visión de lo que Él espera de uno, es decir, de lo que yo debo hacer, de lo que tú debes hacer, y de las personas que nos están viendo y nos están escuchando, lo que usted debe de hacer, todo va enfocado o va amalgamado, va unido a esa visión. Lo que pensamos, lo que nuestras decisiones, nuestras acciones, todo va hacia ese objetivo. Y eso me hace pensar también, me hizo recordar lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 24. El apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Definitivamente. Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Qué bendición poder conversar con ustedes. Podemos seguir, pero entiendo, para ustedes allá casi es medianoche. Hay 3 horas de diferencia. Mañana hay que trabajar, en el caso de IBE, y bueno, cada una de las actividades que tenemos por delante. Al final yo quiero pedirles a ustedes ese consejo como siervo de Dios. Ese consejo quizá como un Timoteo, que tal vez no tiene la edad de Pablo, pero tiene esa pasión y ese fuego por el Señor y por las almas. Ese mensaje de 2 misioneros para nuestros hermanos en Cristo. No sé qué comenzar. Sí, pues, bueno, creo que para los que están escuchando es que nunca dejen de hacer las cosas de Dios, nunca dejen de hacer las cosas, dejen de lado las cosas de Dios para, como Dios dice en la última semana, para hacer sus cosas, su trabajo, sus estudios y dejando el llamado de lado. Siempre ser intencionales, ¿existe la palabra? Sí, intencionales en todo que hacer. Entonces, sea en el trabajo, en el estudio, en la familia, y seguir sirviendo en la iglesia, aunque las cosas se confirmen, si va para un otro país, si es un llamado transcultural o se queda en su iglesia local, siempre sirviendo al Señor en primer lugar y también ser intencionales en las otras esferas que están, como yo dije, porque hoy es muy fácil las cosas secundarias, ¿sí? Tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Es muy fácil porque las distracciones vienen siempre todos los días, la internet, las cosas que tenemos hoy. Entonces, creo que esto es un consejo, seguir trabajando, seguir estudiando, pero nunca dejar el llamado, la iglesia y las cosas de Dios de lado. Y también para los que que están solos, que no tiene a alguien aún, que esperen en el Señor y sigue trabajando y sigue enfocando en las cosas de Dios que cedo o tarde, ¿sí? Hablo así. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Sí, Dios va a traer a alguien y no dejar que nuestra carencia, necesidad, el deseo de tener a alguien, de estar compartiendo la vida con alguien, y no sé, Me impulse a hacer algo. sí, nos impulse a hacer algo. Entonces, tener seguridad en eso, orar a Dios y escuchar la voz de Dios para tener la persona cierta, Correcto. correcta, estar seguro de eso
y esperar en Dios. Entonces, yo me recuerdo, no sé si Carlos se recuerda que dijo para mí una vez que iba para la central, aunque solo. Entonces, sí, ¿se recuerda? ¿No? Sí. Sí, entonces tenía la seguridad de que iba a seguir haciendo su llamado, aunque solo. Entonces, creo que eso para mí también fue un ejemplo cuando él dijo eso. Entonces, creo que para todos nosotros, entonces seguir haciendo las cosas de Dios en primer lugar. Amén. Sí, quizás el mayor consejo que yo podría dar es usando una palabra, un puente, una palabra que usó Ivy, y que sea intencional. Como yo estaba diciendo en parte del testimonio que estaba hablando, que todo lo que hagamos, que una persona vaya a hacer, esté enfocada y sea intencional en sus acciones, decisiones y en sus palabras, en todo lo que haga. Es difícil, no es fácil, como yo digo, yo creo que yo soy intencional en todas mis acciones, pero yo soy humano, obviamente, y puede que haya alguna cosa que no coopere para ese propósito que Dios ha puesto en mi corazón. Sin embargo, lo intento que cada decisión, que cada movimiento en mi vida, que cada palabra, que cada cosa que haga, coopere para que yo pueda cumplir el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, tal vez antes de eso sería conocer el propósito y el llamado que Dios nos ha hecho, porque cada persona tiene un llamado individual. Y por eso es que es tan difícil encontrar a alguien cuando tenemos un llamado específico, porque Ivy ya tenía su llamado, yo ya tenía mi llamado, entonces teníamos que encontrarnos, lo que pasa es que no estábamos sabiendo. Entonces eso es difícil, pero eso es lo que Dios hace realmente. Eso es lo que Dios hace porque Él ya sabía, ya lo tenía preparado, pero nosotros no sabíamos. Y sin embargo, Él lo que nos dio es un llamado específico, y ahí viene lo que Ibe decía, que nosotros enfocarnos en el llamado que Dios nos ha dado, que Él va a complementar el resto de las cosas. Entonces, yo creo que el mayor consejo es ese, que yo podría dar, encontrar nuestro llamado, encontrar nuestra razón, nuestro propósito, y luego que todo lo que hagamos sea intencional, sea a propósito, cooperando para cumplir ese llamado. Y si algo, yo voy a pensar o a considerar hacer algo que no va a cooperar para eso, pues mejor no lo hago. Obviamente, como dije, siempre pueden haber, pues, errores, pues que digamos, uy, pues no cooperó, no me ayudó, ¿verdad? Hice tal viaje y no cooperó para llegar a mi destino, para llegar a mi propósito. Y eso puede pasar, tampoco nos tenemos que martirizar si eso llega a pasar, pero que seamos intencionales en lo que estamos haciendo y diciendo. Y eso es el mayor consejo que yo podría dar. Amén. Qué bendición, qué bendición. Esta noche ha sido una bendición poder compartir este segmento que titulamos El Dios que hace maravillas. Ha sido nuestro propósito, nuestro objetivo, honrar y glorificar a ese Dios que hace maravillas, y para eso hemos tenido con nosotros a nuestros hermanos en Cristo, que son Carlos Navarrete, de origen salvadoreño, y también a Ibe Ferreira, de origen brasileño. Y voy a dejar con ellos las últimas palabras para que se despidan. Ok, bueno, ha sido un placer, hermanos, estar con ustedes en estos dos encuentros, y si en algún momento podemos servirles nuevamente en el futuro, pues no duden en entrar en contacto con nosotros, que estamos para servirles, y no gozamos realmente estar con ustedes conversando y realizando todo tipo de cosas que podemos hacer siempre por la obra del Señor, amistad, contactos, relación, y es un gozo realmente y un privilegio para nosotros estar con ustedes. Ha sido un placer realmente. Y quería hacer una petición al final. Cuando cierre
pastor, no sé si podría por favor orar por Ivy, que mañana va a tener una pequeña cirugía, ¿verdad? Entonces, de hecho, hoy fue por parte de eso, por lo que, bueno, el internet estaba bastante malo, intentamos conectarnos, pero fue difícil, pero también nos atrasamos al principio por causa de unas compras de última hora que tuvimos que hacer, preparando todo para lo de la cirugía que va a tener Ivy mañana, en la mañana. Entonces, si puede hacer esa oración, por favor, al final. Con gusto, con gusto. Ive. Muchas gracias, que Dios les bendiga, gracias por estarnos aquí, por escucharnos. Y también lo mismo que Carlos dijo, si necesitar hablar con nosotros, tenemos el contacto con Pastor Raúl y el Facebook o otro contacto. Entonces, cuando quiera hablar con nosotros sobre misiones, sobre el llamado, estamos a disposición y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Vamos a cerrar este tiempo orándole al Señor y agradeciéndole y poniendo en las manos de Dios este tiempo, pero también poniendo en las manos de Dios la vida de nuestros hermanos Carlos y también de Ive, y precisamente por esa cirugía que va a tener mañana. Oramos. Padre, te agradecemos por esta bendición, esta oportunidad que nos das para poder compartir con tu pueblo, Señor, ese llamado, ese fuego, esa pasión que hay en el corazón de tus hijos. Gracias por las vidas de Carlos, como también por la vida de Ive. Gracias, Señor. Gracias porque después de toda una serie de acontecimientos y de eventos, tú has tenido a bien, Señor, unificar en el corazón de ellos la visión. Ahora, Señor, ambos están claros respecto a tu propósito para ellos. Así que te queremos pedir que tú te glorifiques, así como les has bendecido y les has guiado hasta este punto y hasta este momento en sus vidas, que te glorifiques también en estos preparativos y esta serie de trámites, eventos, acontecimientos que deben de suceder previo al cumplimiento de irse al campo misionero. Te pedimos que tú abras puertas, que tú proveas los medios, que proveas lo necesario, Señor, y que tú puedas obrar para que en tu tiempo tus hijos puedan estar sirviendo en Asia Central. Hoy te pedimos de manera especial por la vida de Ive. Te pedimos, por favor, Señor, que tú obres en su cuerpo y que la cirugía que va a tener mañana, esa intervención quirúrgica, pueda ser guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda verse manifiesto a través de los médicos y a través de las enfermeras, el personal donde ella será atendida. Padre, por favor, que tus ángeles ministradores guarden a tus hijos, guarden a tu hija, Señor, y que pueda recibir el favor tuyo en este proceso, en este momento, y que tú puedas obrar en su cuerpo. Señor, que tu unción la cubra y que tú puedas ser su guardador, su protector, su sanador. En el nombre de Jesucristo te estamos suplicando todo y te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, esta noche ha sido una bendición compartir con ustedes este tiempo. Recuerden lo que dice el Salmo 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.